con las cosas pequeñas y en las cosas grandes. Allí donde estés, daré contigo. Te huelo, poesía, te presiento en el alto y en el bajo, en el monte y en el burdel, en el mar y en el borracho, en la alegría del mar y en el dolor del mal. No te tapes, poesía, que te veo. No me tientes a retóricos sonetos, vamos a hablar como siempre o te mando de paseo. Bueno, he empezado con un poema de Gloria Fuertes porque aunque nuestro ciclo se llame Abracadabra, está en un programa que se llama Poetas en el Prado. Y como yo no soy poeta, pues yo doy la bienvenida a Gloria. Bueno, las propuestas de estas charlas es vincular de una forma u otra el recorrido personal del o la ponente con el Museo del Prado. Como comprenderán, es una tarea nada fácil y a mí me ha parecido todo el rato que la he preparado que era como una hormiga que quisiera ser amiga de un elefante. Pero bueno, ahí que vamos valientemente. Mi madre me contó que muy pequeña aún, yo no lo recuerdo, anuncié que quería ser pintora. Después de esta declaración siguió una pregunta lógica. ¿Y como quién te gustaría pintar? Sin dudarlo, declaré como Goya. Y eso levantó unas risas que seguramente mi subconsciente, siempre más alerta que la capa consciente del cerebro, debió registrar de forma positiva. El arte podía ser un camino vital, alegre. En todo caso, yo no conocí la obra de Goya en este museo en el que hoy nos encontramos, sino que me tropecé con él, y eso sí lo recuerdo muy bien, a través de las postales que mi madre en su tocador tenía de algunos retratos que Goya hizo en la corte de Madrid y que yo observaba con gran atención. Lo que verdaderamente atraía mi interés en estas pinturas era la forma en que Goya pintaba las telas, la ropa. Aún me veo entrecerrando los ojos y jugando a ver cómo un trozo de esas telas formaba todo un lienzo. O sea, jugaba a ver, y eso sí lo deduje más tarde, a ver algo abstracto donde realmente había algo concreto. En todo caso, desde esa declaración de intenciones y durante bastantes años, cada vez que tenía buenas notas, cosa que de confesar aquí no ocurrió muy a menudo, mi madre me regalaba un librito de una pequeña colección de pintores que aún, por lo menos parcialmente, conservo. Mi formación, seguimos en la infancia, se amplió con las frecuentes visitas al Jeu de Paume, el palacete que entonces en París, donde vivíamos, estaba consagrado a la pintura impresionista, postimpresionista y fauvista, y donde reencontré esos trazos que de lejos describían claramente algo, pero que de cerca solo eran pinceladas. La pintura, me decía mi madre, tiene su tradición, ya lo comprenderás cuando estudies. Lo comprendí, sí, pero en Goya no me convertí, y lo que hice dejó a mi madre más bien desalentada. Pero en realidad no me aparté tanto de la trayectoria, ya veo que lo estoy... En realidad no me aparté tanto de la trayectoria de Goya, quien, como bien sabemos, además de genial pintor, puede considerarse, según dijo el crítico de arte Robert Hughes, el primer reportero gráfico de la historia. La Academia de Bellas Artes de San Fernando también lo considera un pionero del fotoperiodismo, como quiso demostrar en varias exposiciones en torno a los desastres de la guerra. Estragos de la guerra es claramente una foto antes de la fotografía de una escena de devastación causada por una guerra, y sus breves relatos en los caprichos con dibujos y pequeños comentarios debajo son claramente fotos con sus pies de foto. Así que su vena periodística sí la seguí, pero de forma bifurcada. Por un lado, soy periodista, por el otro, artista o fotógrafa. Y aunque nada he tenido que ver con las guerras, sí
cuentan mis fotos pequeñas historias vividas. Y como él, no desdeño contarlas con ironía y humor. En mi caso, por espíritu de supervivencia. Por ejemplo, mis primeras series se centraban en mi quehacer diario. En una de ellas, que se llamaba Máxima Audiencia, intenté comunicar la realidad de la televisión, ese aparato que con tanta frecuencia vemos y oímos, pero no miramos ni escuchamos. Estaba yo en esos años sufriendo por hacer entrevistas en un programa que se llamaba Dos en Raya, que era de 1984, entrevistas que, si bien fueran visualmente diferentes y hasta divertidas, entraran en materias interesantes. Aquí haré un pequeño inciso. Hace unos meses, en esta misma sala, tuvo lugar una serie de conferencias en torno a un libro icónico de Eugenio d'Ors, 3 horas en el Museo del Prado. Uno de los ponentes contó que un periodista francés que se disponía a entrevistar a d'Ors en París en 1928 fue citado por el escritor en un lugar muy excéntrico, un club donde había un jardín y unas saunas, y que d'Ors allí quiso hablar mientras paseaban y se bañaban. Inmediatamente me vino a la mente Dos en Raya. Ignoraba este hecho, no que Aristóteles enseñara mientras paseaba. Como en estos dos ejemplos, los temas eran serios y se discutían en plató, pero las entrevistas previas que hacía a los personajes por separado y que versaban sobre su trayectoria intelectual se desarrollaban en un marco que sería normal en la vida real. Todos hemos hablado de nuestro trabajo, de nuestra vida, de nuestras relaciones con algún amigo o amiga, mientras nos bañamos, vamos a la peluquería, hacemos deporte o nos acicalamos en el cuarto de baño. Pero eso resultaba sorprendente y hasta humorístico en televisión y trabajoso de llevar a cabo. Todo el proceso requería no poca preparación y una buena dosis de concentración. Pero los comentarios que a veces me hacían después de algún diálogo que requirió especial esfuerzo, recuerdo al ministro Solana y al escritor Juan Benet, me desanimaban. Me decían, te vi el otro día, no me acuerdo a quién entrevistabas, pero llevabas un vestido rojo que te estaba muy bien. Así, para desquitarme, decidí fotografiar esa desventura mía. ¿Qué ven los telespectadores en horas punta cuando intervienen personajes destacados de la sociedad? Esta serie, Máxima Audiencia, conformó mi primera exposición. O sea, que mi frustración abrió las puertas a una galería al mismo tiempo que me sirvió de terapia. Nada de esto estaba previsto. En ese momento lo hice porque necesité darle la vuelta al desánimo y hacerlo con buen humor me permitió continuar el camino. Pero eso del buen humor en el arte no suele estar muy valorado. Sin embargo, lo aprendí de dos Joans, Joan Prats y Joan Miró. Prats, los dos me dedicaron atención en la niñez. Prats, un entusiasta donde los hubiera, la sola idea de que una niña le gustara la pintura lo ponía en órbita, me decía que el arte es una aventura, que está por todas partes, que solo hay que mirar, que es la actividad más divertida que él conocía. Miró ponía de ejemplo sus paseos por la playa, donde decía encontraba la base para tantas piezas suyas. También decía que no hay que hacer caso de lo que te diga la gente, que a él le habían dicho muchas veces que lo que hacía lo podía hacer un niño. ¿Y sabes lo que contesta? Interrumpía Prats. Pues que lo hagan. Y los dos se reían como chiquillos. Sin embargo, como dije antes, el humor, que tiene tantos matices, desde el irónico hasta el trágico, pasando por el negro,
el absurdo, el satírico, el sarcástico y hasta el trascendente está a menudo subvalorado, aunque sea una herramienta creativa que bien puede convertirse en un arte en sí. Aquí podemos nombrar al conocido e incisivo El Roto, que seguramente todos ustedes conocen. En el año 1999, la Fundación Caixa Catalunya me pidió que comisariara para el edificio de La Pedrera de Barcelona una exposición que incluyera a Robert Colescott, un pintor norteamericano que 2 años antes había representado a su país en la Bienal de Venecia. Por cierto, fue el primer afro-norteamericano en hacerlo. Esa era la única directriz que me dieron. Pensé que sería una buena ocasión para explorar el papel del humor o la ironía en la pintura contemporánea norteamericana. Solo seleccioné pintores vivos, de los cuales 3 ya se han muerto, ya que el trabajo de Colescott se basa en visibilizar las absurdas situaciones creadas por la ignorancia social. Y contra la rabia que éstas crean, utiliza la vacuna del humor. Titulé esa exposición El humor y la rabia. La búsqueda acabó con la selección de otros 3 pintores y una pintora que, me lo debía de haber supuesto, formaban parte de las llamadas minorías, porque son ellas las que más razones tienen para sentir rabia hacia la desigualdad y, por lo tanto, las que más han desarrollado el humor. Se haría largo enseñar o explicar las piezas de la exposición y por eso he escogido el cuadro original y la versión de Colescott de Washington atravesando el río Delaware. Un hito en la guerra Un hito en la guerra de la independencia de los Estados Unidos, pues esa travesía que tuvo lugar en 1776 sería el punto de inflexión para ganar la revolución, que había empezado 1 año antes y acabaría 7 después. Si bien el original es de 1851, pone al que sería el primer presidente del país en una posición de lo menos creíble, junto al que fue el vicepresidente detrás de él, en un barco abarrotado donde todos son blancos. Colescott pone en popa a otro George Washington, el inventor y científico negro George Washington Carter, que lleva a todos los estereotipos en su barquito, como queriendo decir: la nueva nación independiente será con esta gente que así percibís o no será. El pintor estaba así también ilustrando la frase que Martin Luther King pronunció en varios de sus discursos: tendremos que aprender a vivir juntos como hermanos, si no moriremos juntos como idiotas. ¿Quién iba a decir que esta pintura se exhibiría en el Met, en el Museo Metropolitano de Nueva York, y al lado de la original, que es probablemente la pintura más patriótica del país, la más simbólica de la Revolución americana y, curiosamente, pintada por un inmigrante alemán, Emanuel Leutze, que llegó al continente cuando era pequeño con sus padres. También es curioso que la versión de Colescott, que data de 1975, fuera vendida en Sotheby's en el 2021 por $15,5 millones. Todos los artistas del humor y la rabia utilizan el humor no de forma esporádica, sino consistentemente a lo largo de sus trayectorias. Ida Applebrook, de familia judía ultraortodoxa, por ejemplo, utiliza el humor para comunicar lo que de otro modo sería difícil decir, para hacer menos amenazadores unos contactos humanos siempre problemáticos, un tema también abordado por Goya. O George Longfish, pintor indígena de las tribus Séneca y Tuscarora, cuyas grandes pinturas, vastas eran las praderas, me dijo cuando le comenté el tamaño de los lienzos, pues Longfish denuncia el trato, las mentiras
y los robos de todo tipo de los que han sido objeto los nativoamericanos. Robo hasta de la imagen. Aquí el nativo está no en pie de guerra, sino plácidamente sentado. Y además es la reproducción, más o menos, de una foto de Edward Curtis que retrató a los nativos haciéndoles posar pacíficamente y vistiéndolos muy a menudo con excesiva parafernalia o mezclando atuendos de una tribu con otras. Y Longfish lo hace, cómo no, con humor y con rabia. ¿No lo hacía así Goya en sus caprichos? En el curso de una entrevista que hice al poeta Amiri Baraka, también conocido como Leroy Jones, para el libro que publiqué en 1998 titulado En el pico del águila, Introducción a la cultura afro-norteamericana, pregunté a ese gran poeta, dramaturgo, ensayista, novelista, activista y autor del libro seminal Blues People, que conserva el mismo título en español, que es el libro que hace entender el jazz. Le pregunté, decía, ¿por qué, habiendo declarado que solo le interesa la gente seria haciendo cosas serias, utiliza tanto el humor en toda su obra? Contestó que el humor enseña las cosas serias bajo una luz diferente, que aparta el tejido, el peso muerto, que nos permite dejar de cargar con el lastre y que así podemos ver las cosas claramente. Continúe. Según usted, lo espiritual ha de mezclarse con lo práctico. ¿Es, pues, el humor el lado práctico del espíritu? No, me contestó, el humor es la parte espiritual. Recuerde la fábula del monje zen que pregunta al maestro, ¿es real el mundo? El maestro responde con un bastonazo, ¡zas!, y le dice al discípulo, ¿tú qué crees? Obviamente, continuó Baraka, el humor es la lección espiritual, la parte práctica es el bastonazo. Aunque el humor no logre que escapemos de la realidad, sí puede ayudarnos a enfrentarnos a ella. A principios del año 2000, ya que me había instalado en Castilla, decidí hacer una serie que desmintiera el dicho francés que siempre había oído. Faire des châteaux en Espagne, hacer castillos en España, es equivalente en Francia a hacer castillos en el aire. O sea, que lo que nos dicen los vecinos es que aquí no hay castillos. Decidí, pues, demostrar lo contrario, pero los castillos están en general bastante ruinosos y no se podían comparar con los de la Loire. Además, mientras devorábamos kilómetros, me iba lamentando del enorme número de construcciones industriales que afean el paisaje y me iba desinflando. Pero pensé, ¿y si hago lo que dice el escritor Ismail Reed, maestro de la sátira histórica? Reed sostiene que el humor evita verse víctima de las circunstancias. Así que le di la vuelta a la situación y decidí reírme un poco de la triste situación. Cambié, pues, de perspectiva. Jugaría a ver los edificios industriales no como un atentado al paisaje, sino como si justamente fueran esos los castillos que buscaba. Y funcionó. Funcionó para la serie y me ha funcionado siempre más. Ahora veo castillos donde antes veía el destrozo medioambiental. Bueno, me he convertido en una especie de Martín Echagüe de la era industrial. Bueno, no hay que ahogarse en el dogmatismo y hay que reírse de uno mismo. Volviendo a Ismail Reed. Tiene una novela de 1972 titulada Mumbo Jumbo, que guarda el título en español también, donde de forma hilarante aborda el tema, ahora tan actual, de la devolución de las obras trasladadas, dirán unas personas, robadas, dirán otras, al continente africano por Europa. De forma altamente humorística, se adelanta a lo que se ha convertido en un tema de primera línea en la museología europea, y es que el humor es cosa muy seria. Dicen que el humano es el único animal que discierne la diferencia entre lo que son las cosas y lo que tendrían que ser.
A principio de la década de 1980 estaba dándole vueltas a la publicidad. Por aquel entonces, las mujeres, que desde hacía ya décadas eran utilizadas como reclamo sensual, aparecían ahora directamente como un reclamo sexual, mostrándolas relacionadas con escenas explícitas y a menudo violentas. Si el sexo y el dinero, claro está, siempre anuncian productos caros, se presentan así de juntos, ¿por qué dar tantas vueltas al asunto? Hagamos lo que la publicidad insinúa, vayamos directamente al meollo del asunto. A ver qué pasa. Ya sé que hay muchas versiones sobre ello, pero yo quiero creer que así razonó Courbet con su irónico lienzo El origen del mundo. Así pues, me hice con unas joyas antiguas, de esas que dentro de las familias se heredan de una generación a otra y que, por lo tanto, son signo de poder, y pongámosla directamente en todas las partes del cuerpo, pero sin los filtros del semidesnudo, de las transparencias, de la teatralidad con la cual se representan. Y, aunque hay diferentes códigos vigentes en cada época, tratemos todas las partes del cuerpo, tanto del hombre como de la mujer, con la misma medida, poniéndolas en el mismo plano. También piano. El resultado fue joyas. Una serie cuyo título le confiere, como a la pintura de Courbet, su matiz irónico. En inglés, The Family Jewels, las joyas de la familia, se refiere a algunas de las partes del cuerpo que aparecen aquí, que siempre son las reproductivas. Y vuelvo a lo que dije antes. No siempre está muy cotizada la ironía en el arte. Esta exposición, que el entonces existente e importante semanario The Village Voice clasificó como la mejor de la semana, todos tenemos nuestro 15 segundos Warhol, atrajo a una crítica entonces muy conocida que quiso hablar conmigo. Jean Cocteau dijo una vez que para los creadores el juego puede ser el origen de una belleza nueva. Sin embargo, en muchos casos el público rechaza el elemento lúdico, pues considera que el artista ha de ser una persona seria, así con comillas. La crítica en cuestión esperaba cierta solemnidad, un discurso profundo, intrincado, doliente, un discurso que quizá revelara algún trauma familiar del artista. Como vio que ésta trataba con ironía su trabajo, que no con ligereza, dejó inmediatamente de interesarse y la anunciada crítica nunca se materializó. Más tarde, en 1993, pensando en aquellos años en que el humor en el arte campaba a mi alrededor en el underground, escribí para la revista El Europeo, dirigida por Borja Casani, una serie de perfiles de artistas que me parecieron dedicados, serios, comprometidos, indagadores, subversivos, pero divertidos y sorprendentes. Estos escritos conformaron luego el libro Al límite del juego. ¿Qué juego?, me preguntaron alguna vez. Pues el de la vida, ese juego con el cual o te implicas o mejor desapareces de la escena. El juego es la ocupación más importante de la infancia. Es a través de él que las personas desarrollamos estrategias, que aprendemos a vivir en comunidad, que comprendemos la relatividad de las cosas. He buscado pinturas en este museo que tuvieran humor o ironía y me ha sido muy difícil encontrarlas. O por lo menos no he conectado con ese humor que se suele ceñir a borracheras, bacanales o a escenas poco probables. Tan solo me han llamado la atención los bufones, quienes en la época medieval eran los únicos a los cuales se permitía criticar el poder cara a cara. Constituían una especie de mensajeros de la verdad y disfrutaban de una gran influencia, porque el que está alerta
siempre ejercerá autoridad. El humor no es solo un estado de ánimo, sino una plataforma desde la cual pensar, y a menudo viene de una idea que se percibe como inadecuada a las costumbres al uso. En todo caso, actúa, ante todo, como una corrección de perspectiva, y lo que produce risa o sonrisa en algunos puede producir en otros dolor, rabia o hasta ira. El ejemplo que todos nosotros tenemos aún presente es el de la reproducción de Mahoma en Charlie Hebdo, el semanario satírico francés. Tratar cuestiones fundamentales de la existencia, como el sentido de la vida o la religión, desde una perspectiva cómica es un tema tan básico como delicado. ¿Dónde acaba el humor y empieza la ofensa? Sin embargo, ¿no es la sinceridad, el descaro, una de las prerrogativas del humor? ¿No es ya lo que hacían los bufones? Realmente se hace difícil saberlo, pero es indiscutible que depende de la época en que se viva y del avance social. Aunque el humor es cultura y sirve para despertar conciencias, el punto de inflexión seguramente radica en que cuando yo me río de mí misma o de mi colectivo, puedo llegar hasta donde quiera, pero utilizar para reírse a un colectivo que por minoritario o más vulnerable socialmente, en algún aspecto por lo menos, contribuye al agravio comparativo. Y más, una cosa es reírse de un aspecto ideológico o político que una misma persona puede cambiar a lo largo de la vida, y otra muy distinta es ridiculizar a alguien por percibirlo como diferente o inferior. Las frases o las imágenes humorísticas racistas que a menudo consumimos sin apenas darnos cuenta o que dejamos pasar sin más, cuando las oímos, son una importante plataforma para perpetuar el racismo, fomentar la desigualdad, enfrentar unos grupos a otros y alimentar y normalizar las ofensas de los intolerantes. Esta imagen que ven es de Jean Laplace, un humorista francés que murió hace 4 años y cuyo juego de los 8 errores se publicó por todo el mundo. En España, nada menos que en La Vanguardia, La Voz de Galicia, Heraldo de Aragón y el Diario Montañés de Santander. Esta imagen apareció en 1982, años en que las guerras culturales estaban empezando a tomar ya mucha fuerza, años en los cuales Tintín en el Congo, que apareció en 1930, llevaba años produciendo vergüenza ajena. Así que verla en 1982 era una demostración del arraigo racista que se perpetúa desde la infancia y a menudo a través del humor. En todo caso, la parodia, otra variante del humor, tanto si es nociva como si no, es una herramienta desmitificadora que abre puertas al siempre necesario análisis. Un ejemplo sería el trabajo de Kara Walker, que sirviéndose de una técnica tan característica del siglo XVIII como la llamada a la silhouette, las siluetas negras recortadas y siempre de perfil, Walker, representa escenas misteriosas, ambiguas, sexuales y violentas. Con ellas recrea, denuncia y, sobre todo, subvierte la narrativa histórica de la esclavitud y la perpetuación de ciertos estereotipos. Transforma, pues, una artesanía utilizada amablemente en un siglo muy marcado aún por un profuso comercio esclavista y, por lo tanto, con una intensa relación entre amos y esclavizados, en una épica histórica llena de humor y horror. Esta es, por cierto, otra categoría del humor, la del horror. Recuerdo en 1974, cuando vi por primera vez la película La Matanza de Texas, como todo el cine se rió cuando
bueno, cortaban cabezas, salía sangre, etc. Bueno, volviendo a la Walker. Volviendo a la Walker, en esta foto vemos un pequeño fragmento de su mural de 1994 que ofrece una narrativa muy diferente a la de Lo que el viento se llevó y que titula Gone, justamente en referencia al título de la novela Gone with the Wind, Gone, un romance histórico de la guerra civil tal como ocurrió entre los oscuros muslos de una joven negra y su corazón. No me resisto a señalar esta irónica coincidencia. Lo que el viento se llevó, considerada desde un punto de vista blanco, la novela de la Guerra Civil norteamericana, se publicó en 1936 y la versión cinematográfica salió en el 39. Dos fechas que para nadie en esta sala necesitan comentario alguno. Añadiré que en 1966, o sea, justo 30 años después de Lo que el viento se llevó, apareció Júbilo, que es la novela sobre la era de la Guerra Civil, pero desde el punto de vista negro. Bueno, aquí hay toda una serie de coincidencias. La novela todas se llaman Margaret o Walker. Una es Margaret Mitchell, la otra es Margaret Walker y la que escribe se llama Margaret Walker. Y bueno, aquí hay una confusión en la cual veo que me he confundido otra vez. He mencionado el racismo, pero podría haber hablado de otros colectivos que nuestra intolerancia ve como diferentes, como los otros. En la actualidad, la mayoría de la gente no se ríe, como en el medioevo, de las personas con acondroplasia, pero no todo el mundo se escandaliza cuando se dicen ciertas cosas, a menudo de forma jocosa, que perpetúan el clasismo o el machismo, como chachas o marujas, dos apelativos que no tienen su equivalente en masculino, o que perpetúan, otra vez caemos en el racismo, como de forma mecánica e irreflexiva. Y sabemos que la irreflexión esconde una gran pereza mental. Decimos, me engañaron como a un chino. No entraré en la política actual, pero piensen bien si se puede engañar así como así a los chinos. Ahora bien, si el humor no puede molestar, no puede ser ofensivo y solo se salva si va dirigido a la propia persona o comunidad que lo genera, entramos de lleno en el tema de la censura o autocensura o censura. Y por lo tanto, quizá lo estamos sentenciando a muerte. Claro, es que el humor es muy contradictorio, igual que un arma. Sirve para matar o para salvar la vida. Es realmente un arma de doble filo. Corrige o agrava, distiende o tensa las hostilidades. Es un tema poderoso y sutil a la vez. Está lleno de matices. Perpetuamente se tambalea en un equilibrio delicado y difícil. Entonces, ¿cuáles serían unas pautas seguras a seguir? Pues no las hay. Es como la diplomacia. Es cuestión de olfato, de matiz, de conocer el contexto y de ir decidiendo. En todo caso, es útil tener siempre presente la frase de Luther King antes mencionada. Tendremos que aprender a vivir juntos como hermanos, si no moriremos juntos como idiotas. Sea como fuera, todo puede ser utilizado y hasta reutilizado para decir algo acerca de nuestra situación. Pienso en piezas de David Hammons, uno de los artistas que más admiro justamente por su humor directo y sutil. Si queremos tener una visión real de Venecia durante sus bienales, solo nos bastará recordar una pieza suya realizada para la Bienal de 1990, donde nos hace mirar a la realidad de las calles atiborradas de vendedores ambulantes vendiendo copias de productos de lujo, más que al contenido de las bien guardadas pabellones del festival. Hammons es un artista que recicla cualquier cosa y hasta utiliza la mugre en su arte. Por ejemplo,
convierte el pelo que recoge en el suelo de las peluquerías de Harlem en plantas que indefectiblemente nos recuerdan las de algodón. Y con esto le basta para recordar, a modo de latigazo humorístico, la terrible travesía y destino de los primeros africanos llegados al continente americano. Siguiendo con la historia afro-norteamericana, pinta unos sublimes cielos anubarrados dignos del romanticismo, con un instrumento que durante décadas solo pudo hacer destacar, entre otras cosas, pero casi únicamente, a la población negra en su país, una pelota de básquetbol. La tiñe con carbón, material escogido nada inocentemente, y la rebota contra el carbón y luego contra el lienzo una y otra vez, no como un pintor, sino como un atleta. Hammonds es también un poeta, porque el título de muchas de sus piezas da la clave de su sentido y de su humor. Bueno, como no quisiera dar una conferencia sobre él, acabaré con su site specific para el Palacio de Cristal, que comisarié junto a Alicia Chillida en el año 2000. En esa ocasión decidió comentar la fugacidad del tiempo, la relatividad de las cosas, incidir sobre el hecho de que las necesidades de los humanos, en este caso la intercomunicación, son siempre las mismas, sean cuales sean las técnicas empleadas. Desde, dijo, el primitivo tam-tam hasta en su momento el muy revolucionario y efímero fax, si recuerdan lo utilizamos menos de una década. Y de los fax tam-tams fueron cayendo durante la duración del site specific notas enviadas desde muy diferentes partes del globo al modo de mensajes celestiales, aunando así la poética visual con el endiosamiento de la técnica. O esa es mi interpretación, pues ya se sabe, una pieza artística, una vez concluida, pertenece a quien la mira. ¿Quién sabe realmente lo que se propuso explorar cierto o cierta artista, ya que se comunica no con la precisión de la palabra, sino con la ambigüedad del lenguaje visual? Así lo demuestra esta conocida anécdota, que aunque sea muy conocida, no me resisto a recordar, y que contó Picasso. Al fin y al cabo estamos en el año Picasso aún. Como Picasso era uno de los pocos artistas que sinceramente apoyaban la obra de Rousseau, este se sentía muy en confianza con él. Así, durante una comida o una cena que Picasso dio en su honor en el Bateau Lavoir, en un momento en que Rousseau estaba sumido en todo tipo de dificultades, le dijo Rousseau a Picasso: tú y yo somos los dos pintores más grandes de nuestra época, tú en el estilo egipcio y yo en el moderno. Y no estaba tan equivocado desde su punto de vista. Se sabe que el punto de vista viene dado por la información que se tiene y por cómo se ha procesado. Las figuras picasianas, a los ojos de Rousseau, guardaban relación con los bajorrelieves egipcios que veía en el Louvre. En cambio, sus propios cuadros se adscribían en la actualidad visual de principios del siglo XX, cuando aún sobrevolaba el simbolismo de temática exótica y onírica. Y es que, como bien reza el título del libro de un poeta y amigo nuestro que aquí está hoy presente, vemos lo que sabemos. Así, cuanto más sabemos, más vemos. Y cuanto más vemos, más abiertos de miras somos, más abiertos de miras somos. Y cuanto más abiertos de miras somos, más podemos comparar. Y cuanto más comparamos, más nos damos cuenta de la relatividad de todo lo que nos rodea. Y el humor, al fin y al cabo, se basa en gran parte en la relatividad de las cosas. A propósito de lo relativo de Picasso y de la información, quiero aquí mencionar una exposición que vi en la década de 1970, ya ven que hablo de un siglo un poco
pasado, y no recuerdo en qué museo o galería importante de Nueva York, que me marcó y que muy inesperadamente me hizo reír bastante. Se trataba de dos paredes. En una, obras cubistas de Picasso, en la otra, en las de frente, obras cubistas de Braque. El humor surgió al comparar la forma en que ambos abordaban el cubismo. Al lado del claro propósito de Braque de mantener un meditado sentido del equilibrio y armonía en sus pinturas, las de Picasso parecían querer a toda costa desorganizar esos propósitos. Era como mirar a un niño que más que jugar lo que quiere es poner patas arriba los juguetes que su madre acaba de ordenar. Salí de ahí pensando que nunca más confundiría las pinturas de esa época de ambos pintores. Después me he puesto a prueba y, aunque no siempre acierto, sí lo hago con bastante frecuencia. Sin esta yuxtaposición nunca me hubiese reído con ningún cuadro cubista. De hecho, enseguida copié la idea y propuse a una sala que pertenecía a algún organismo español o hispano de Nueva York una exposición montada, tampoco lo recuerdo dónde era, una exposición montada de la misma forma con dos pintores. En una pared, los cuadros del catalán Robert Llimós, que en aquel entonces estaba obsesionado con representar el Mediterráneo en cualquier lugar de aquella ciudad. En la otra, las de Colo, un pintor puertorriqueño que quería dejar su impronta como caribeño allí donde expusiera. En la pared correspondiente a cada uno se colocaron grandes letras: Mar Mediterráneo, Mar Caribe. Pues oigan, en esas pinturas abstractas quedaban perfectamente reflejada la idiosincrasia cultural de cada artista, cosa que no se hubiese visto si no hubiesen estado yuxtapuestas. Fue una gran y muy graciosa exposición, porque en la sorpresa a menudo reside el humor, de la cual no nos queda a ninguno de nosotros la más mínima documentación y probablemente ningún cuadro a los propios pintores. Defender a capa y espada la procedencia étnica es una práctica nada ajena en el mundo del arte. Habitualmente, esta defensa la llevan a cabo los artistas cuyas características culturales son subestimadas por él o los grupos que dominan la escena. Así, el alegato suele ir acompañado, lógicamente, de un tono defensivo que, como no, se reviste de humor al querer subrayar los rasgos justamente por los cuales son precisamente estigmatizados. Se utilizan, pues, profusamente los clichés, con intención de desagradar aún más al destinatario, de chinchar, vaya. En eso son unos maestros los chicanos que han inventado la estética rascuache, comparable con el mal gusto de lo camp o lo kitsch, pero con un look ranchero chillón. El rascuachismo es algo así como la perspectiva combativa del menos fuerte que defiende y al mismo tiempo exhibe su desamparo con esta proclama, y no es mía, es de ellos: ser rascuache es estar fregado, pero no jodido. En la exposición que comisarié para la Casa Encendida en el 2007, titulada Pintores de Aztlán, Aztlán es el lugar mítico de donde supuestamente provienen los aztecas, se podía entrever esta estética, aunque al mostrar solamente lienzos no se pudieron contemplar las piezas más rascuaches de todas, que son los coches. Los carros tuneados para practicar lo que llaman el low riding, el baile bajito, como también lo llaman ellos, le llaman low riding, y decorados de forma extravagante y barroca. Recordemos que el coche, los chicanos son del lado oeste de Estados Unidos y el coche allá, si no se tiene uno, no puede vivir sin él, por lo tanto es un icono. Bueno, señalaré tan solo la obra de dos artistas. Una es la serie de Vírgenes de Guadalupe que Wayne Alanis Healy chicaniza, o sea, norteamericaniza, convirtiéndola en una patinadora de Venice Beach, o transformándola en la Virgen de la Cancha.
Transportar la Virgen de Guadalupe al mundo contemporáneo es una práctica muy extendida en el arte chicano. Como se puede también comprobar en esta Madre Querida, pieza del artista Marion Martínez. Otra artista importante es Pachi Valdés, que antes de ser pintora, estuvo en la Casa Encendida como pintora, perteneció al grupo conceptual ASCO, así llamado porque es lo que sintió cuando en el colegio le dijeron que no estudiara mucho y aprendiera a llevar bien una casa, porque de todas formas una hispana como ella acabaría sirviendo en una. ASCO hizo historia en los años 70 por sus hilarantes performances que autoparodiaban la cultura mexicana. Por ejemplo, se iban adhiriendo con tape de pintor a las paredes en plena calle, a modo de mural andante, o celebraban el Día de los Muertos en medio de alguna autopista. Esto fue muy gracioso. Los artistas de ASCO fueron los primeros chicanos en entrar en un museo. Eso ocurrió cuando el director del ACMA, el Museo de Arte Contemporáneo de Los Ángeles, dijo que el arte chicano nunca entraría en los museos porque sencillamente eso no era arte. Entonces, por la noche, fueron a pintar con grandes letras los nombres de los integrantes del grupo en los meros muros del museo y proclamaron que ya habían entrado. Los diarios hicieron eco de ese acto de vandalismo y en una catedral del arte, y el grupo adquirió visibilidad. Corría, como he dicho, la primera mitad de la década de los 70. Ahora, ya se lo pueden imaginar, todos estos artistas son ya reconocidos y aclamados como enriquecedores de la cultura norteamericana. Acabaré el tema de la identidad con otra artista, esta vez catalana, y para más señas yo misma, que cuando estaba presentando un programa de televisión, esta vez en catalán, leyó en una crítica que, claro, que no acaba de ser lo bastante catalana, que mi perfil de presentadora era un poco heterodoxo, que si esto y lo otro, cuestionando mi identidad más que mi trabajo. ¿Dicen esto encima de que tengo 8 apellidos catalanes? Pues ahora verán si no lo soy. E incorporé esta foto a una serie fotográfica que tenía en curso, titulada Felichon. Felichon quiere decir felicidades en esperanto. Planeada para que durante 10 años mis amigos recibieran un Christmas navideño con el trauma del año incorporado. Esta fue la postal de 1984. Una vez acabada la década, Lola Moriarty quiso exponer la serie en su galería, la Galería Moriarty. Así que lo que hicimos es reproducir en un formato más grande las imágenes, las fotos, sobre papel de seda y las encolamos directamente a la pared a modo de tatuaje, tal como es la identidad. Para acabar esta disertación de forma de loop y hacer que el pescado se muerda la cola, volvamos a Goya. Con Goya empecé mi andadura por el mundo del arte. Y aunque nuestros caminos se alejaron, no dejé de seguir la pista aún en sus momentos bajos. La prueba es esta foto que tomé cuando la Oficina Española de Turismo de Nueva York decoró sus varias vitrinas con un mismo cuadro suyo, como si de churros se tratara, y que pasó a formar parte de una serie titulada Éxito o Fracaso, que reflexionaba irónicamente sobre esas dos caras de una misma moneda. Pues sí, nuestros caminos se separaron durante muchos años, pero con Goya convivo ahora. Resulta que no solo he acabado viviendo en Madrid, cosa que parecía poco probable en mi caso, sino que lo hago prácticamente enfrente de su sepultura, emplazada en la ermita de San Antonio de la Florida, bajo su espléndida cúpula, que en su momento fue controversial, pues coloca al pueblo por encima de los ángeles. Eso en la actualidad no llama la atención a nadie, y lo sé porque llevo a mucha gente de toda índole allá. Goya, que en su estatua de Burdeos está de pie y fuerte,
Llegó a Madrid sin cabeza y cansado. Tal vez por eso en su estatua de madrileña está sentado. Y tal vez por eso también se me ha hecho más humano y más cercano. Y me atrevo a declarar que está entre mis amigos más frecuentados. Y para demostrarlo, acabo con un selfie que juntos nos hicimos. Muchas gracias.